Bien. Sí, Recording in progress. Y que pasen los representantes del ministerio nomás y las personas invitadas, señor secretario. Gracias, presidente. En nombre de Dios y la patria se abre la sesión. Tengo una breve cuenta, presidente. Muy bien. Se ha recibido un oficio del señor subsecretario de Redes Asistenciales que se excusa de participar en la sesión de hoy por razones de planificación, coordinación y gestión propios de la pandemia COVID-19 y manifiesta su disposición para concurrir a la sesión que se celebre el miércoles 28, pero me parece que esa semana es regional. Enseguida hay una solicitud de audiencia de la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales, ANEF, para presentar su directorio y tratar temas que dicen relación con la reforma al FONASA, ya que sus funcionarias y funcionarios son miembros activos de esa organización. Esa es toda la cuenta, presidente. Bien, gracias, señor secretario. En primer lugar, yo quiero, en presencia de los representantes del ministerio, lamentar la ausencia del subsecretario de Redes Asistenciales, que se viene a sumar a la ausencia del señor ministro. Yo puedo entender el estado en el cual se encuentra nuestro país y por ello puedo entender al ministro. Pero no puedo entender la ausencia del subsecretario, pues él había sido designado por el propio ministro. Lo había mandatado expresamente para venir a hablar del tema de las especialidades. Nosotros vamos a seguir avanzando en este tema y en todos los otros temas, porque la verdad de las cosas que creo que la deferencia que yo personalmente he tenido y ha tenido la comisión no se condice con la actitud que se ha tenido para tratar los temas acá en esta comisión. Así que vamos a seguir avanzando y que el Ejecutivo tome las medidas que estime pertinentes de vetar, rechazar o qué sé yo, los temas que acá estamos viendo. Ahora nos abocaremos entonces a ver legislativamente el tema para el cual estamos citados en primer lugar y le voy a pedir al senador Guido Girardi, que es el autor de este proyecto, que haga una breve explicación. Vamos a definir los invitados para la próxima semana. Sugiero invitar a una universidad por lo menos de regiones, una o dos universidades de región. Y pido la autorización a la comisión para que, digamos, le pidamos nuevamente al ministro que en la próxima sesión explique también la posición que tiene el ministerio con respecto a este tema. Senador Girardi. Mira, Rabín, yo es muy lamentable que no venga el subsecretario porque yo creo que está saboteando esta reunión. No solamente esta. Y yo creo que no hay que tramitar ningún proyecto más del Ejecutivo, presidente, hasta que no venga el subsecretario. O sea, el ministro se comprometió a venir ayer y no vino. La otra vez vino 10 minutos, no pudimos hablar con él. O sea, cero interés por dialogar con el Senado y por lo tanto que no nos pidan nada. Hay una falta de preocupación mínima, de respeto democrático, pero además, presidente, aquí hay una situación que es anómala. Aquí hay un conflicto de interés, porque habiendo un acuerdo de que se iban a congelar los campos clínicos, lo que hizo el ministro en una resolución fue el subsecretario, perdón, y abrir los campos clínicos cuando él es una persona directamente interesada o su universidad de la cual él proviene. Entonces, los conflictos de interés son muy graves cuando empiezan a definir las políticas de salud. Y sobre todo que haga esto a sabienda que está puesto en tabla un proyecto que regula los campos clínicos. A mí me parece que eso está en la frontera de un tema de probidad, que yo le quiero pedir, presidente, que se investigue eso. Porque es totalmente anómala esa situación. A sabienda que vamos a empezar a discutir en la regulación de campo clínico, una persona que tiene conflicto de interés genera un instructivo para licitar los campos clínicos o para transformar los campos clínicos en un negocio para las universidades privadas. Entonces, a mí me parece que eso tiene que ser investigado. Deberíamos pedirle a la Cámara de Diputados que haga una investigación, a lo mejor una comisión investigadora sobre esto, porque esto es muy grave. En segundo lugar, presidente, este es un proyecto de ley que presentamos los senadores y senadoras. Es un proyecto de ley que nació de una iniciativa entre la Comisión del Futuro y la Comisión de Salud. Es una iniciativa que fue elaborada por todos los decanos de
las escuelas de medicina. Participó el decano de la Escuela de Medicina de Valdivia, el decano de la Escuela de Medicina de Concepción, de las Universidades de Concepción, de la Universidad de Medicina Temuco, de las universidades de medicina a lo largo de todo el país, la Chile, la Católica, Santiago, etcétera, etcétera. Participaron también decanos de medicina de universidades privadas y es un proyecto que justamente genera una regulación para que los campos clínicos no se privaticen. Aquí hay una suerte de privatización por parte de este gobierno que está privatizando en general su mirada ideológica en la privatización de la salud, no entender la salud ni la educación como un bien público, sino un bien privado. En el fondo lo que están haciendo es desplazando a las universidades públicas de los campos clínicos para favorecer el negocio de las universidades privadas. Entonces, es muy importante, presidente, establecer una regulación, un marco regulatorio que no tenga que ver con que el que va a ocupar los campos clínicos es el que tiene más capacidad económica, sino que los campos clínicos se hagan en función primero del interés país, de qué es lo que tenemos que formar, de cuáles son las prioridades de especialistas que tiene Chile y de recursos humanos que tiene Chile, y luego en función de aquellas universidades que tienen las mayores competencias, lo puedan hacer. Está todo el problema de que se están usando recursos, muchas veces, de profesionales, médicos, por ejemplo, que están contratados por los hospitales y al mismo tiempo prestan servicio a las universidades y estos servicios los prestan en desmedro de la atención a sus pacientes. Entonces, lo que se hizo acá fue establecer en este proyecto, presidente, todos aquellos aspectos que son de iniciativa parlamentaria, pero muchos de los temas quedaron en el ámbito de los considerando porque son de iniciativa del Ejecutivo. Entonces, esperamos que el Ejecutivo no quiera transformar esto en un verdadero remate, en un Far West neoliberal de asignación de los campos clínicos y que podamos ir avanzando en una regulación racional. Y yo quiero insistir que este proyecto está propuesto por casi todas las universidades que tienen escuelas de medicina, y participaron todas las universidades públicas y varias universidades privadas. Entonces, yo, presidente, de verdad, creo que hay que hacerle una nota al ministro y hay que hacerle una nota al presidente de la República planteándole la gravedad del hecho de que el subsecretario esté saboteando esta iniciativa, que esté abriendo los campos clínicos cuando la última decisión que había habido en el gobierno anterior era que se congelaban, y que luego, a pesar de que hay un proyecto de ley, se apresura justamente el subsecretario a enviar una circular para abrir a remate los campos clínicos. Entonces yo, presidente, considero que es de la mayor gravedad y bueno, totalmente disponible a que podamos invitar. Yo partiría invitando a los decanos de medicina, que son los que yo creo que tienen una mirada interesante, y invitaría también a la SOFAMECH, invitaría a las organizaciones que tienen que ver con la formación de recursos humanos también a poder dar su opinión respecto a este proyecto. Gracias, senador. Bueno, se trata de que hoy día en esta comisión iniciamos digamos, empezamos a ver este proyecto y hoy día vemos a qué personas invitamos para la próxima sesión. Decano de Medicina. Yo invitaría a los decanos de Medicina, presidente, primero. Ya. Y no sé si el Senadora ministerio... Goich. Sí, presidente, me parece súper bien invitar a los decanos de medicina, pero además hacer una invitación amplia, yo diría, a todas las universidades que tienen carrera de medicina. Ah, claro. Sí. Ok. Y me parece, o sea, justamente este proyecto es una oportunidad para establecer una regulación en algo que lleva mucho tiempo. Y uno dice, también se han generado carreras de medicina nuevas en distintas universidades, en varias universidades privadas, entonces creo que yo lo tomo como una oportunidad. Entiendo que muy bien, no le damos más vuelta y... Presidente, el subsecretario se excusó, pero se comprometió para el próximo miércoles, y lo que sí yo creo que es fundamental que el ministerio esté también sentado acá para entender el por qué se han tomado las decisiones. Entonces, lo importante es que efectivamente venga y que eso esté dentro de la planificación para poder conversar. Yo creo que aquí de verdad hay una oportunidad de, una vez por todas, no seguir haciéndole el quite a una regulación, sino que establecerle ese es el sentido del proyecto que hemos presentado. Muy bien.
Este tema lo vamos a dejar para el próximo miércoles, con la invitación a los decanos, y ahí vamos a ir dando una lista. Pasamos al segundo punto, que es la exposición del señor superintendente. Presidente, ¿Sí? Cuando hablamos de los campos clínicos, no solamente en medicina, entonces también quizás deberíamos considerar eso, o sea, vamos a partir con los decanos, pero cómo está esa mirada más amplia, lo dejo pensando como en los invitados. Sí, ¿Ya? sí, perfectamente. Por eso De también enfermería, entonces que pudiéramos organizar quizás por área las invitaciones. Muy bien. Por eso que es importante también ver las profesiones médicas afines a ese proyecto. Bien, pasamos al segundo punto, que es la exposición del superintendente. Son 4 los temas que nos interesan. La variación de la cantidad de reclamos presentados contra FONASA y ISAPRE durante los años 2020-2021. Los efectos de la suspensión de las alzas de precios anunciadas por las ISAPRE en el año 2020. El número de contratos a las que ISAPRE han puesto término, en especial respecto a los afiliados voluntarios e independientes. Y si existen estudios sobre el aumento o disminución de coberturas otorgadas por las ISAPRES en pandemia, en especial en lo que se refiere a la bonificación del examen PCR por parte de dichas instituciones. Unos 20 minutos, si lo logramos, señor subsecretario, señor superintendente. Buenos días. Buenos días, presidente. Muchas gracias por la invitación. También saludar a los senadores por su intermedio, señor secretario también de la comisión. Voy a mostrar una presentación que preparamos dentro del tiempo que tuvimos, y cualquier cosa adicional o que no estuviese acá, encantado también de conversarlo, me van interrumpiendo, ¿ya? Ok. Tengo que colocar. Voy a compartir pantalla. Ustedes me dicen si se ve bien, lo voy a colocar en modo presentación. ¿Se ve bien? ¿Está claro? Sí, está claro. muy bien. Ya, sí, porque a veces queda como en un modo reducido. Bien. Un poco de contexto, estamos viendo, ¿cierto?, el proyecto de ley que suspende durante la vigencia de la excepción constitucional por catástrofe, motivada por la pandemia de COVID-19, la facultad de la ISAPRE de modificar el precio base de los planes de salud en términos más onerosos para sus afiliados, y esto refundió los boletines que están ahí indicados. Acá tenemos una lámina que es bien representativa de lo que como superintendencia hemos hecho. No me voy a detener acá, pero también... ¿Sabes qué? Se ven las dos pantallas, quizás si pudiera... Ah, ya, quería saber, porque, sí. Porque bien chiquitita la letra. Perdón, presidente. Sí, voy a hacer algo que es duplicar. Ahí quizás, ¿o no? Ahí sí. Más. Perfecto, muchas gracias. Que a veces pasa eso con el tema de configuración de esta cosa. Ya. Bueno, acá hay es una diapositiva que preparamos, que sí, se ve pequeñito, pero es bueno que la tengan quizás ustedes a mano, y se la voy a hacer llegar, por cierto, después, porque da cuenta de todas las regulaciones que hemos hecho como superintendencia desde marzo, desde el primer caso, digamos, de la pandemia hasta la fecha, ¿ya? Donde va el detalle de todas las circulares que hemos hecho. Y para no extenderme en el tiempo, pero voy a destacar algunas, como por ejemplo lo que hicimos sobre difusión de precios, lo que hablamos de la cobertura al PCR, lo del CAEC, suspendimos los procesos de acreditación, establecimos también medidas excepcionales para la entrega de medicamentos. Aquí en abril está el pronunciamiento del presidente respecto al alza de planes, que nosotros generamos una regulación a partir de eso también, que la pueden ver acá en el mes de abril. Bueno, y seguimos sacando circulares y circulares que han tenido impacto. Por ejemplo, sobre la telemedicina, ya tenemos más de 276.000 consultas. El tema de pago de las licencias médicas, si ustedes recuerdan, en algún minuto la ISAPRE también estaban rechazando los pagos de los casos confirmados, también lo regulamos. Hicimos esta devolución excepcional también a los organismos públicos, que había mucho dinero en poder de la ISAPRE, más de 100.000 millones. Seguimos con el tema de la devolución también extraordinaria de excedentes, siguiendo un proyecto de ley, o sea, una ley que también ya está aprobada, pero además fuimos más allá y devolvimos a mitad de año. El CAEC, que podemos ver cuántos, solamente más de 6.000 se han activado por temas de COVID, y seguimos
Bueno, y posteriormente llegamos al oficio circular 69, que fue en septiembre, que determinó una nueva postergación, porque la primera había sido por 3 meses, ¿cierto? Y ahora se postergó hasta abril de este año en la reajustabilidad de los planes de salud. Así que esta es como bien gráfica de las cosas que hemos hecho en materia COVID, porque hay muchas otras cosas más que hemos hecho, pero estamos refiriéndonos a eso. Ahí. En relación a las normativas emitidas por nosotros, hemos emitido más de 51 normativas en esta pandemia, hemos realizado más de 977 fiscalizaciones. En materia de reclamos, han ingresado 1.626 reclamos en lo que va de la pandemia por materias de COVID y consultas resueltas a los usuarios, más de 4.400 consultas. En el mismo sentido, nosotros seguimos trabajando el índice referencial de costos de la salud, y estos son los productos que nos han permitido acercarnos a la ciudadanía, como por ejemplo el escritorio ciudadano, mi super el formulario único de reclamos, el aplicativo de reclamos de alza de precio base, que después me gustaría, si tenemos un espacio, para mostrarles lo rápido y expedito que es hoy día reclamar ante la Superintendencia de Salud. También implementamos un chatbot de atención, que lo lanzamos la semana pasada, que tenemos ahí a Magda y a Juan como asistentes virtuales, y también desarrollamos una aplicación que hoy día está disponible para descargar desde Android, de los celulares que tengan sistema operativo Android, y está ahí disponible ya para su uso. Además tenemos, en pos de la transparencia del sistema, la radiografía de la ISAPRE, el boletín de planes y el explorador de precios de planes. Cualquier mayor información que necesiten está disponible en la página web, o también nos pueden consultar respecto a todas estas herramientas que nos acercan a la ciudadanía y también hacen más transparente este sistema. En materia de licencias médicas, ¿sí? No, en materia de licencias médicas asociadas al tema COVID, tenemos más de 201.045 licencias médicas tramitadas e informadas. El 93,8% de estas han sido autorizadas y o reducidas también algunas, y el 6,2% fueron rechazadas. 135.000 han sido licencias que corresponden a hombres, y 65.901 son licencias que corresponden a mujeres, y tenemos una en el sistema sin clasificar que no la hemos definido. 88.926 de las licencias autorizadas y o reducidas corresponden al tramo comprendido entre 11 y 15 días autorizados. En cuanto a las solicitudes de seguro, de activación del seguro catastrófico por materia de COVID, tenemos que son 5.059 incorporaciones al beneficio de cobertura adicional para enfermedades catastróficas, que corresponde al 30,8% de las incorporaciones totales. 1.009 incorporaciones a la CAE entre enero y febrero del 2021, que representan el 30,9% de las incorporaciones totales. Por lo tanto, aquí nos demuestra que la política de de promocionar, por un lado, y segundo, hacer más fácil el acceso a este seguro catastrófico, que lo pagamos todos quienes están en ISAPRE, ha sido más expedito y ha tenido algún efecto. Consultas por telemedicina, como ya lo habíamos conversado, más de 276.000 consultas médicas vía remota, a través también de las regulaciones nuestras que han permitido el funcionamiento de la telemedicina. También tenemos exámenes de PCR por parte de la ISAPRE. Se han realizado 803.735 exámenes de PCR, que corresponden a 797.347 beneficiarios, con un 97,9% que corresponden a las ISAPRES abiertas. El 96% ha sido en modalidad ambulatoria, y el 4% de carácter hospitalario, con 29.503 beneficiarios. En relación a la bonificación promedio por examen, esta corresponde a un 92,7% del monto facturado para los exámenes PCR. Recordemos que la ISAPRE, en un momento en su totalidad, habilitaron este copago cero para los exámenes PCR que se realizan dentro de la red, y tenemos sí que señalar que nos han informado que ese beneficio no se ha prorrogado en todas las ISAPRES, desde ahora en adelante, digamos. En diciembre se fiscalizó el precio de los exámenes PCR ambulatorio y hospitalario. En los ambulatorios un 3% informó un valor mayor a lo establecido, y en el hospitalario un 18%, situación que, por cierto, está llevándose adelante por la vía de fiscalización y sanción en los casos que correspondan. Bueno, aquí también quiero decir que escuché ahí en la sesión y también recibí la denuncia respecto a un par de clínicas que estamos analizando y que, por cierto, vamos a fiscalizar.
En relación a la postergación del proceso de adecuación 2020-2021, acá hubo un acuerdo, ¿cierto?, entre el gobierno, la Comisión de Salud del Senado, la Asociación de ISAPRE, y se postergó por un año. Este proceso fue regulado por la Superintendencia de Salud, y nosotros lo que hemos hecho desde hace unos meses es la implementación de un aplicativo, que por cierto es enfocado a las personas, y que debemos reconocer que otras herramientas, ¿qué más hemos hecho aparte de este aplicativo? Hemos trabajado en este indicador de costos de la salud, que el año pasado, para el periodo 2020-2021, fue en promedio un 4%, con un máximo un 5,2%, y que debemos decir que el indicador en ese sentido ha tenido respuesta, porque el indicador este año dio menos 0,5%, y por lo tanto la ISAPRE sí informaron en su totalidad que no van a reajustar, y el año pasado se ajustaron a este indicador. Este indicador, o sea, este aplicativo para reclamar, es decir, para las personas que aún sientan que están siendo afectadas o de forma arbitraria con un reajuste, pueden recurrir a la Superintendencia de Salud. Ahora incluso pueden hacer el reclamo por el celular y pueden perfectamente tomar una foto, que tenemos un video explicativo ahí, y no toma más de 5 minutos realizar un reclamo, y que nosotros esperamos tramitar prontamente. Esto es el efecto de los reclamos. Cuando me preguntaban cuál había sido el efecto que tuvimos en los reclamos respecto a esta política de postergación, ahí se aprecia claramente que ya en octubre, que fue posterior al acuerdo que hubo para postergación de este reajuste, comenzaron a bajar los reclamos por este concepto, y bajaron. En el periodo de julio a septiembre teníamos un total de 6.768 reclamos, y después ya en el trimestre siguiente, octubre a diciembre, tuvimos 899, es decir, hubo una variación del 94%, donde ahí se notó un efecto claro, digamos, de la postergación del alza de los planes de salud. Lo mismo pasó desde el punto de vista en sede judicial, porque el segundo semestre del 2020 ingresaron a tribunales 88.590 recursos, con una variación de julio a diciembre que fue de 77% a la baja. Es decir, ahí está el impacto claramente en materia de reclamos respecto a lo que ocurrió por la postergación de esta alza. Ahora, si uno quisiera analizar los aspectos de impacto financiero, sin tener la capacidad de predecir, por cierto, lo que vaya a ocurrir, simplemente describir ciertas situaciones que uno podría analizar, tenemos que una pérdida de ingreso estimada de 6.540 millones por variación de la cartera producto de la pandemia. En este caso utilizamos un supuesto de disminución similar a la experimentada entre enero de 2021 y enero de 2020, es decir, un 2,3%. Lo usamos como supuesto, y para determinar estos 6.540 millones, que equivaldría a 46.533 cotizantes y una cotización pactada promedio de 141.182 pesos. Respecto a los gastos directos de COVID-19 en lo que va de la pandemia, ascienden a 189.000 millones de pesos por costos de prestaciones y licencias médicas. Dado lo anterior, podríamos asumir como supuesto que entre abril y diciembre del año 2021 estos costos también podrían alcanzar un promedio de 189.000 millones de pesos más. Respecto a los costos operacionales, durante el año 2020 estos se expandieron en un 1,9% por efecto de la pandemia, y se esperaría una expansión de los costos operacionales de al menos un 7,5% para este año. Hay que tomar como referencia que el 2017-2018 se incrementaron un 12,2% y el 2018-2019 un 10,7%. Por lo tanto, por concepto de proceso de adecuación 2020-2021, lo que se esperaba como incremento, en este caso de los ingresos del sistema de ISAPRE, serían más de 91.000 millones de pesos, que serían dineros que recaudarían entre el periodo de septiembre y diciembre del año 2021. Considerando lo anterior y no aplicar el reajuste, las pérdidas que uno podría calcular del sistema serían aproximadamente entre 19.000 y 45.000 millones de pesos, según los cálculos que hemos hecho acá en nuestra superintendencia. En relación a esto, según la información remitida por la aseguradora, las personas cotizantes afectadas por la adecuación correspondían a 1.817.397 personas, lo que representa el 53% de la cartera de beneficiarios del sistema ISAPRE a enero del 2020. De aplicar el alza de precio base del proceso de adecuación 2020-2021,
este incremento sería lo que habíamos señalado en la lámina anterior, es decir, más de 91.000 millones, que corresponde a un 3% del ingreso total a diciembre del año 2020. Lo anterior producto de estimar a las personas beneficiarias afectadas multiplicando su valor pactado, descontando el precio GES y el precio por beneficios adicionales y variación de precio base informada por la ISAPRE. A la vez supone la no consideración de variaciones en la cartera como desafiliaciones, cambios de planes ni modificaciones de carga. Esos supuestos no los incorporamos. Acá hay una lámina que la alcancé a pegar antes porque nos llegó ayer, que es el resultado a marzo del sistema ISAPRE en cuanto a las utilidades. Acá hay una ISAPRE que aún tiene cero acá, digamos, no porque tenga cero, sino porque tiene plazo hasta el viernes para entregarnos la información. Pero acá, ¿qué podemos ver? Que a marzo hay dos ISAPRES que, bueno, Cruz Blanca se mantiene con pérdida porque terminó con pérdida el año 2020, y con Salud, que estaría con la mayor cantidad de pérdidas, y ahora se suma Médica al tema de pérdida. Ahora, acá uno no puede calcular ni podríamos visualizar una situación extremadamente riesgosa, pero hay una tendencia claramente en dos ISAPRES que tendremos que mirar con detención y observar, porque fundamentalmente no se trata aquí de resguardar las utilidades de la ISAPRE, ni mucho menos, sino que nos preocupa la situación de los afiliados de esa ISAPRE y de que esa ISAPRE, por cierto, mantenga los servicios y mantenga las prestaciones como corresponde. Otro aspecto a tener cuidado, creemos, es el tema de las garantías. ¿Qué pasa con las garantías? Más de 300.000 millones de pesos en garantías hoy día están dadas por boletas de garantía extendidas por los bancos. Y ese podría ser quizás un riesgo, un problema, que algunos bancos no quieran renovar las garantías, y eso a nosotros nos preocuparía como superintendencia. Pero repito, no vemos una situación grave del sistema, pero sí observamos con cierta detención lo que está ocurriendo en dos ISAPRES, fundamentalmente por la situación que se ha dado en estos últimos meses. Ahora, los costos operacionales de la ISAPRE abierta entre marzo del 2020 y marzo del 2021 corresponden a poco más de 2.000, esos son 2 billones, de los cuales 7% corresponden a costos por COVID-19. El costo asociado a licencias médicas corresponden a 879.000 millones, que es el 10%, y corresponde a costos por licencias médicas asociadas a COVID, mientras que el costo por prestaciones corresponde más de 1.8 billones, ¿cierto? El 6%, es decir, más de 103.000 millones de pesos, que corresponden a prestaciones por COVID. Durante el periodo comprendido entre julio del año 2020 y febrero del 2021 se generó un costo de más de 54.000 millones por concepto de licencias médicas por postnatal de emergencia. El costo promedio por día de licencia médica por postnatal de emergencia corresponde a 43.977 pesos para mujeres de 44.281 y para hombres de 41.028 pesos. El otro punto que se me solicitó que habláramos fuera de la movilidad de la cartera de los beneficiarios, en relación a la cartera cotizante se observa una contracción de 46.533 entre enero del 2020 y enero del 2021, es decir, una caída de 2,3%. En cuanto a la estructura de cartera por tipo de trabajador, se ve un importante aumento en cuanto a los independientes, que sería el 12,1%, y los voluntarios, un 5,7%, versus una caída de los dependientes de un 3,9% entre enero del 2020 y 2021. En cuanto a las desafiliaciones, estas correspondieron a 294.418 en enero del 2020 y 2021. Del total mencionado, se observa que la proporción de desafiliaciones para cotizantes independientes y voluntarios se han incrementado de 13,1% a 15,9%, y de 4,1% a 6,3% respectivamente entre enero del 2020 y enero del 2021. Finalmente, al comparar la cartera de cotizantes de enero del 2020 con enero del 2021 y observar cambios en la condición de tipo de trabajador,
se concluye que 51.905 cotizantes pasaron de ser cotizantes dependientes a independientes y o voluntarios, probablemente motivada por la situación laboral y por los cambios de condiciones, personas que han perdido su trabajo y que de alguna u otra forma han podido sostener un plan de salud a partir de trabajos probablemente informales o independientes, ¿no? En resumen, 161.432 cotizantes abandonaron el sistema de ISAPRE. De estos, 30% son mujeres y 70% son hombres, ¿ya? Ingresaron al sistema 114.899 cotizantes, con un 45% de mujeres y un 55% de hombres. A su vez, 113.468 cotizantes cambiaron de ISAPRE, un 48% mujeres y un 52% de hombres. Ahora, acá se aprecia el efecto también de la política nuestra en relación a la tabla de factores, porque estos son, digamos, números históricos para las mujeres en relación a los porcentajes, la diferencia que existía entre hombres, prácticamente equiparado, y si uno acota el plazo, es decir, nos centramos en solamente desde mayo del año pasado en adelante, vamos a tener un aumento de las mujeres y probablemente superando a los hombres. Otro aspecto relacionado, que esta conversación también la tuvimos en la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados. Ustedes saben en el fondo los argumentos, yo no soy constitucionalista y nada, pero en algún minuto se nos pidió hablar también de esto. Y que finalmente los aspectos constitucionales del proyecto de ley, que se estimó que el proyecto versaba sobre materias de iniciativa exclusiva del presidente de la República, ya que los contratos de salud provisional formaban parte de la seguridad social y que esto había sido resuelto por el Tribunal Constitucional. Más allá, ustedes podrán ver ahí en los informes de la Comisión de Salud que se invitaron, bueno, me invitaron a mí, también invitaron a otros constitucionalistas que también pudieron señalar lo mismo. El Senado también se ha pronunciado en otros proyectos similares respecto a que esto es una iniciativa exclusiva del presidente de la República. Voy a avanzar respecto a esto. En cuanto a las conclusiones, la Superintendencia de Salud ha realizado un seguimiento y evaluación permanente a la ISAPRE acorde a la contingencia COVID-19. En este sentido, nosotros creamos un comité el año pasado de riesgo financiero porque no sabíamos las consecuencias que podía tener la pandemia en el sistema de ISAPRE y hemos hecho un seguimiento periódico de cómo está la situación. Después nos vimos que la ISAPRE, en su mayoría, digamos, comenzaron a experimentar ciertos ahorros producto de las prestaciones no realizadas y que tenemos algún grupo de ISAPRES que en el sentido se llevaron gran parte de las utilidades y hay otras dos ISAPRES que están en una situación un poco más compleja, como pudimos ver. En paralelo se ha seguido avanzando por la vía administrativa en cuanto a la reforma del sistema privado de salud. Hemos hecho varios cambios y que estamos aún trabajando también en eso. Los costos operacionales crecientes y la eventual merma podrían eventualmente generar alguna inestabilidad en alguna ISAPRE más adelante. Me refiero a que no necesariamente este año, sino probablemente el siguiente. A su vez, debemos liberar a las personas del debate político y técnico que posterga año tras año una solución definitiva para el sistema privado de salud, y para este año la Super de Salud se ha planteado avanzar en la estandarización de planes de salud, suscripción electrónica y movilidad de las personas cautivas. Asimismo, creemos que el IRSA se ha consagrado como una herramienta válida, el índice referencial de costo de la salud, y aceptada para el control de la reajustabilidad de planes. Recordemos que la ISAPRE ya durante 2 años seguidos se han ajustado a eso, y hemos sido partidarios de fomentar y aumentar la certeza de este indicador, quizás estableciéndolo por ISAPRE, quizás con un panel de expertos, quizás ahí hay que ver la institucionalidad de eso, pero al menos ha sido un elemento que a nosotros nos ha permitido. Recordemos que en los años anteriores las alzas habían sido de hasta un 10%, entonces también era mucho más difícil establecer parámetros objetivos, hoy día los tenemos. Y eso sería, señor presidente, respecto a la presentación que tenemos, quedamos abiertos a consulta. Y si también estima, podríamos tener un minuto quizás para ver cómo ingresar un reclamo hoy día en la superintendencia por tema alza de precio base, si me lo permite, y cerramos con eso. Muy bien. Esta es la página de la Superintendencia de Salud.
donde hoy día tenemos un banner destacado donde se reclama por el alza de precio, donde uno ingresa ahí fácilmente y ahí da la opción de ingresar o con el número o no con el root y el número de serie, o a través de la clave única. Vamos a ingresar con la clave única. No se está viendo la pantalla. No se vea. Ya, no te trago. Zoom. Ahí, no, ahí. Ya. Ahí tenemos destacado en nuestra página web el reclamo por alza de precio, donde vamos a ingresar ahora. Ahí se puede ingresar con el root o el número de documento, vamos a ingresar con la clave única. Hay un video explicativo donde cómo se toma la carta, o sea, la foto a la carta, cómo se adjunta y todo. Vamos a aceptar los términos y condiciones que nos propone el sistema. Es opcional, por supuesto, ver el video y cómo se hace, porque esto también se puede hacer del celular. Y vamos a continuar. Ahí tenemos ya algunos datos que arroja el sistema cuando uno ya ha hecho un ingreso o algún reclamo, ya los datos están pre-ingresados. Tenemos que confirmar la dirección del correo electrónico. Seleccionamos la ISAPRE. Ahí está el formato de carta. Y ahí busca la carpeta. ¿Dónde está la carta? Video PB. Ahí teníamos una carta guardada. Y ahí quedó la carta adjunta. Se envía el reclamo. Y ahí el reclamo arroja un número de folio que está indicado ahí, a través del cual le podemos hacer seguimiento y también le envía a la persona una copia de ese folio o esa información al correo electrónico. Ahora, si yo quisiera después hacer un seguimiento, perfectamente puedo ir a la página de la superintendencia y tengo varias formas de hacerlo, pero una forma le puedo preguntar incluso a este chatbot que está en el portal. Ahí. Ya. Le puedo preguntar a ese chatbot, estamos compartiendo aún, ¿cierto? Voy a... ¿No? No, se dejó de compartir recién. Se dejó de compartir, ¿cierto? Ya. Bueno, pero eso es, no se demora muchos minutos en ingresar y como le digo, hoy día incluso con el número de ingreso, el número de root más el número de ingreso, yo le puedo preguntar a este chatbot, también ingresando por el celular y todo, en qué estado está mi reclamo y que esperamos nosotros tenerlo resuelto en un plazo no más allá de 30 días hábiles, porque todo esto es con inteligencia artificial, a diferencia de antes, que una persona recibía los reclamos, los clasificaba, etcétera, etcétera. Ahora todo eso se hace a través de inteligencia artificial. Muy bien, muchas gracias, don Patricio Fernández. Si hay alguna consulta de los colegas. Senadora Goich. Presidente, primero agradecer la presentación, siempre además con todos los datos, creo que hay varias cosas ahí que revisar en detalle.
Pero a mí me gustaría primero sobre el tema de los PCR. Ayer lo planteamos, que bueno que el superintendente en esto recoja los planteamientos que había hecho el senador Girardi en particular, pero además a mí me gustaría reiterar la solicitud de que se haga una fiscalización respecto de la solicitud de la receta para hacerse el examen. Porque lo que está pasando es que al momento de... mucha gente va, no le piden necesariamente la receta, ¿no es cierto? Se hace el PCR, lo paga, y el momento de reembolsar, la ISAPRE está pidiendo que sea con receta médica. Entonces, en la práctica es lo mismo. Lo que se buscaba evitar, que es que la gente tuviera que ir a una consulta médica y el costo que está asociado para eso, que en muchos casos era más alto que el de la PCR, finalmente se está cobrando igual, se está pidiendo igual. En el fondo, la ISAPRE niega la bonificación, salvo que esté la receta médica para hacerse el examen PCR. Me parece que va absolutamente en contra del sentido. La ISAPRE que haga esto está incurriendo en una infracción. Perdón, no he terminado, disculpe. Y sobre eso también lo hemos planteado acá, presidente, si nos puede ilustrar el superintendente o hacer la revisión de cuáles son los costos o más bien las coberturas de cada una de las ISAPRE en los exámenes de PCR, porque mantuvieron costo cero por un tiempo, pero hay varias que ya no lo sostienen. Y ha sido justamente la disminución de la cobertura del examen en el peor momento de la pandemia. Que uno dice eso tiene que ver con no entender, ¿no es cierto?, cuál es el rol y cómo en esto una pandemia que lo hemos dicho tantas veces ha golpeado más allá de lo que cualquiera hubiera pensado, ¿no es cierto?, planificado, significa esfuerzos de todo y también en este caso de las ISAPRE. Me encantaría cruzar cómo están las rentabilidades, porque en eso claramente hay diferencia entre una y otra respecto de las coberturas que se están dando en el caso del PCR. Por eso solicitarles información. Lo segundo, presidente, yo creo que la superintendencia ha avanzado bastante en la creación de este indicador del IRSA, ¿no es cierto?, que es lo que nos da de alguna manera el margen para el aumento de precios que es razonable. A mí me gustaría si el superintendente nos puede detallar un poco más para ver qué tan validado está ese mecanismo, porque nosotros tenemos hoy día en discusión un proyecto a propósito de la pandemia, que busca congelar el alza de precios, que parece de toda lógica a propósito de la pandemia. Y además hemos visto, ¿no es cierto?, la disminución de prestaciones, el aumento de ingresos, detalle, pero es una medida transitoria a propósito de la pandemia. Pero nosotros tenemos pendiente la discusión más de fondo, que es finalmente cómo se regula el alza de precios. Está pendiente el proyecto más amplio, ¿no es cierto?, respecto a las modificaciones del sistema de ISAPRE. Pero una vía puede ser el que uno valide desde el punto de vista legislativo, ¿no es cierto?, valide jurídicamente este indicador y el procedimiento que utiliza la superintendencia con una banda, con un margen, ¿no es cierto?, me imagino hacia arriba y hacia abajo, para que eso sea lo que establezca cuánto pueden aumentar o no los precios de las ISAPRE. Me gustaría conocer ahí cómo se construye. Nosotros tenemos trabajado con mi equipo una indicación justamente en esta lógica de cómo hay un panel de expertos que permita construir un indicador objetivo y validado para un margen de aumento de precio o de variación de precio, más bien yo diría, porque puede ser al alza o puede ser a la baja, pero me da la impresión de que por ahí hay un camino que quizás nos permita despejar un tema que finalmente yo valoro muchísimo, y en eso quiero aplaudir el esfuerzo de facilitar el reclamo por parte de la gente, pero nosotros también tenemos que hacernos cargo de que ahí probablemente hay un grupo que subsidia en términos del alza del precio a quienes hacen el reclamo y pueden frenar esta alza que es unilateral, porque muchas veces la gente que tiene menor información, que es justamente donde apuntan ustedes con este mecanismo, pero hay una distorsión de la cual también tenemos que hacernos cargo. Entonces quizás, presidente, por ahí hay una vía que nos permita, a propósito de este proyecto, avanzar en una definición más permanente para poner atajo a alzas de precio. Senadora, pero en el próximo punto que viene se ve este tema. Sí, pero a propósito de la presentación me parece que es bueno que el superintendente nos explique. A mí me gustaría conocer eso, el detalle de cómo se construye y si le parece que puede ser una alternativa.
Muy bien, porque yo creo que en este proyecto que viene podríamos buscar la solución al problema de lo que estamos hablando de la alza de precios. ¿Alguna otra consulta? No, Robin, yo. Senador Girardi. Ya no, yo agradecerle a Patricio. Yo creo que ha hecho una tarea bien importante desde la superintendencia, a pesar de la fragilidad normativa, porque estamos en un escenario que en eso lo tenemos muy claro. Pero yo quiero reiterarte, Patricio, la importancia de fiscalizar y de sancionar, porque de verdad en una situación como la que estamos, que hayan instituciones que se dicen de salud y que estén abusando, que estén violando la ley, particularmente en el tema del PCR, que es como la puerta de entrada a cualquier posibilidad de enfrentar la pandemia, es bien inaudito. Y lo mismo que dice Carolina, que las ISAPRES se aprovechen de no dar cobertura porque no hay una receta médica, cuando la instrucción como consecuencia de la pandemia es que no se requiere receta médica, ya sea que te obliguen a tener consultas que cuestan 50.000 pesos y luego que te obliguen a tener que pagarle al ISAPRE, yo considero que es un despropósito. Y estos son antecedentes muy específicos. O sea, ya la clínica alemana es la que tiene los exámenes más caros de Chile. O sea, teniendo otras clínicas exámenes que son los mismos procedimientos y las mismas tecnologías, llegan a cobrar un 1000% más caro por el mismo examen que otras clínicas privadas, ya es una situación escandalosa que hoy día, además de eso, estén teniendo este tipo de práctica. A mí me parece que hay que generar un cuestionamiento ético a ese tipo de comportamiento, y lo mismo la clínica Bupa, que después confidencialmente le podemos pedir incluso más antecedentes al propio secretario de la comisión que se vio afectado. A mí me parece que es bien inaceptable. No sé, yo le quiero pedir al superintendente que esa sanción sea pública y notoria para que las demás clínicas no sigan haciendo lo mismo. Esto es lo mismo que hemos denunciado, de que las clínicas hoy día están exigiendo dinero en efectivo por las urgencias. En caso de urgencia, que es otra situación anómala, clínica Indisa y otras más. O sea, aquí hay un territorio que es absolutamente complejo del abuso que hay respecto a la legislación vigente. No estamos hablando respecto a situaciones como a veces ocurren en ISAPRE, que no hay normativa. Aquí, habiendo normativa, estableciéndose que no puede haber cobros de ningún tipo en urgencia, no solamente hay cobros, sino que lo obligan y le condicionan la atención de urgencia a tener que pagar en efectivo o hacer retiro directo de las tarjetas de crédito. Eso yo considero que es una acción casi criminal, porque las personas no las atienden, las envían a su casa. Entonces yo le quiero pedir que en esto seamos la superintendencia, y yo sé que así es el interés del director, que sea, y ojalá podamos tener en los próximos días una sanción, si lo amerita evidentemente, y que esa sea pública, notoria y que sea ejemplarizadora para que no sigan haciendo lo mismo. Muy bien. ¿Alguna otra consulta? Bien, reitero los agradecimientos a don Patricio Fernández en nombre de la comisión. Contestar, presidente, ¿le parece? Presidente. Sí, por favor. A mí también me interesan las respuestas, presidente, perdone. Muy bien. Presidente. Don Patricio. Sí, señor presidente, creo que el senador Chaguanta Senador Chaguán, es que lo había confundido. No lo había visto por los bigotes de haber sido. Presidente, no simplemente insistir, porque este es un tema que hemos conversado en extenso con el superintendente de ISAPRE, y que dice relación con que efectivamente habrían dos ISAPRES que estarían en una situación compleja, pero yo vuelvo a insistir que la disminución de los trámites médicos electivos han disminuido de manera tan considerable que a mí no me cuadra cómo finalmente dos ISAPRES van a tener esta situación bastante más compleja si efectivamente los afiliados no están haciendo los trámites médicos electivos, y por otra parte las primas por los seguros catastróficos siguen aumentando e inflando la utilidad de las mismas. Entonces hay un tema que a mí no me quedó claro y que yo lo he venido insistiendo. ¿Cuántos beneficiados hubo por el congelamiento del plan? O sea,
qué número y qué número por ISAPRE. Entonces yo, sin perjuicio de felicitar al subintendente, porque el subintendente ha hecho una labor extraordinaria. El subintendente ha hecho una pega que no ha hecho finalmente por distintos motivos el Parlamento y ayudado, y junto con el Parlamento hemos logrado acuerdos para congelar los precios, pero ¿qué efectos ha tenido respecto de cuántos chilenos? Es mi consulta que sigue dando vuelta. Señor superintendente. Señor presidente, muchas gracias. Bueno, lo primero, respecto a dejar una pregunta que se hizo en el chat por el señor secretario. La clave única es la clave que otorga el registro civil, y para las personas que no tengan la clave única lo pueden hacer con su número de RUT, con el RUT, más el número de serie del documento, y pueden ingresar de igual forma como si fuera con la clave única. Una cosa unificada, no es una clave específica de la superintendencia. En relación a las preguntas por su intermedio, señor presidente, bueno, respecto a las PCR, los números o sea, primero que todo, si una ISAPRE no está reembolsando la realización de un examen PCR y está exigiendo la orden médica, eso es una infracción. Nosotros, tengo entendido, ya conversé con el intendente de fondo que está llevando a cabo fiscalizaciones de este tema. Hemos fiscalizado bastante, como les mostré ahí, y hemos sancionado bastante también, tanto a los prestadores como a las ISAPRE. Estamos viendo esto, insisto, si una persona tiene alguna información, también siempre suma que hagan el reclamo y lo vamos agregando a los antecedentes, pero son materias que estamos fiscalizando, porque una ISAPRE no puede exigir o condicionar el reembolso del PCR a una orden médica. Segundo, en el caso le aprovecho a responder en el caso de una interrupción, por favor, que sobre eso ¿no sería bueno sacar una circular reiterando el tema? Yo le solicitaría, si le parece, presidente, que se pueda hacer, porque además permite informar a la gente eso. Gracias. Muchas gracias. Superintendente. Efectivamente, bueno, algo que, insisto, está instruido y está regulado para la ISAPRE, está siendo fiscalizado en estos momentos, y si es necesario, efectivamente, reiterar la instrucción, lo vamos a hacer. Siempre es bueno, digamos, recordar también a las personas que puedan reclamar. En cuanto al indicador, este es un indicador que hemos ido afinando. Cuando recién levantamos la opción de retomar este indicador que en algún minuto se trabajó, yo siempre he tenido la idea de que el gran riesgo pasa por la validación de los datos que en algún minuto teníamos respecto a las prestaciones, cómo hacíamos la validación de datos de los archivos maestros que nos entregan la ISAPRE, porque finalmente son esos los antecedentes que se consideran a la hora de determinar cuál ha sido la variación en la frecuencia de las prestaciones, la variación en el precio. Para eso, ¿qué hicimos? En la Superintendencia de Salud hicimos un cambio estructural y creamos una unidad de gestión de los datos, de gobernanza de los datos. Creamos además un comité de datos, es decir, de que los datos que recibe esta superintendencia, que no son pocos, sean datos que se encuentren validados, con una validación inicial de primer orden, con validaciones de expertos, etc. Y además, en cuanto a nuestra metodología, en cuanto a la forma como estamos construyendo el indicador, dijimos qué mejor que el INE que nos revise lo que estamos construyendo y haciendo para tener la validación, porque ellos finalmente son también expertos en indicadores. Esa ha sido la metodología hasta ahora. Tenemos que recordar que un indicador que da cuenta de variaciones de costo de sistema y permite determinar una banda de variación referencial para este proceso anual. Tiene un montón de críticas, digamos, que se pueden hacer, que es inflacionario, que no recoge cierta realidad. Yo lo que le he dicho al Departamento de Estudio, están trabajando en eso, tratemos de incorporar otras cosas a este indicador, es decir, que tenga un componente sanitario, un componente quizás de sanción, correctivo, etcétera, a la ISAPRES que no cumplan con algunos indicadores o parámetros de prevención, por ejemplo, pero es un indicador que yo siento que es la forma que hoy día tenemos de controlar, porque antes, cuando yo llegué, la ISAPRES, lo que hacía la superintendencia, le decía, dígame, ¿en qué sustenta usted su alza? Y ellos decían aumento en los gastos de publicidad, las costas judiciales, etcétera, etcétera. Acá por lo menos no, nada de eso para nosotros es válido. Acá estamos hablando de cambio en la frecuencia de prestaciones y cambio en los precios. Ahora, ¿cuál es el aspecto que
de alguna forma ha impactado en este último tiempo ha sido el crecimiento constante del tema de las licencias médicas. Eso ha sido algo que escapa a lo directamente de atención, pero ha sido lo que ha impactado, digamos, en la variación. Ahora esto obedece a múltiples cosas. Estamos hablando de las personas hoy día están experimentando mucho sufrimiento, temas de salud mental asociados, etcétera, etcétera, que uno entiende eso. Pero ese es un tema que ha ido impactando fuertemente y ahí va un poco la respuesta también al senador Chaguán en el sentido de que hay dos ISAPRES que se han visto más afectadas que el resto en ese sentido por el crecimiento de las licencias médicas que de un mes a otro han aumentado casi en un 30%. Eso es no menor, de febrero a marzo. Y también que esas ISAPRES también han tenido una menor baja, digamos, en las prestaciones. Es decir, hay centros médicos que han seguido funcionando, atención ambulatoria, etcétera, que impactando. Uno no quiere decir que las ISAPRES esas van a quebrar o van a estar en una situación muy compleja, sino que, como dijimos, lo estamos observando y que es un antecedente adicional que es importante que ustedes también tengan a la hora de la toma de decisiones, que no es ajeno, digamos. En relación a la cantidad de personas beneficiadas, hay una lámina que logramos, o que mostramos que hablaba de más de 1.800.000 personas que eran las que se veían afectadas con esta alza el año anterior y a quienes se les postergó finalmente el cobro de esta alza hasta este año. Recordemos que el descuento materialmente del alza postergada va a ocurrir en agosto. Ahora uno, ¿qué podría descontar? La cantidad de personas que ya hicieron un reclamo en las Cortes, pero esa información nosotros no la tenemos porque lo tramitaron las Cortes de Apelaciones y que obtuvieron sentencia. Cuando esa sentencia haya sido notificada a la ISAPRE, esa sentencia, la ISAPRE no puede volver a cobrarle a esas personas. Por lo tanto, la totalidad de la cartera fue beneficiada de los que se veían en riesgo. Y los reclamos que siguieron llegando, porque como mostramos en ese gráfico, desde que se logró el acuerdo, los reclamos bajaron mucho. Pero quedaron personas con cartas. Recordemos que la primera postergación ocurrió en abril y las cartas siguieron enviándose después. Y como la segunda postergación fue en septiembre, las personas que recibieron carta en el tiempo intermedio o vinieron a la superintendencia o fueron muchos a tribunales. Esa es la razón, pero un beneficio global en la cartera. Algunos en menor medida, ¿sí? Porque finalmente como a uno le cobran un año completo y el cobro se comienza a materializar en agosto de este año, dependiendo la cantidad de meses que yo cumplía mi anualidad, el beneficio va a ser mayor o menor, pero toda la cartera resultó finalmente beneficiada. En relación al tema de reajustabilidad, insisto, la vía que hemos visto nosotros es primero potenciar este indicador, ojalá llegara un indicador por ISAPRE que uno pudiese tener validado, porque cuando uno ve los fallos de la Corte Suprema también con justa razón dice, ya, perfecto, ahora hay un indicador que se pueden ajustar, pero no tengo claro qué pasa con la situación de esta ISAPRE. Y segundo, lo que habría que analizar quizás más adelante es ver cuál es la mejor forma sin generar un efecto también emocional complejo en la persona. Porque nada puede ser peor que recibir una carta informándome un alza sin que yo quizás podría tener mis condiciones de alza pactadas antes y yo las sepa, pero me aportan una carga de recibir que me están diciendo que me van a cobrar más, con una cantidad de cosas que uno no entiende, porque las cartas hoy día son cada vez más largas, me obligan a reclamar y a hacer una serie de cosas. Yo creo que el mecanismo, el proceso completo, como está concebido, yo creo que hay que a esta altura hacer una modificación. No es normal también que tengamos todos los meses, todos los marzos de cada año, un anuncio que está esperando la prensa, que se une a la carga emocional que ya dije. Entonces pareciera que por ahí hay que hacer cambios y hay que ser más concreto. Nadie está diciendo que ninguna ISAPRE pueda reajustar nunca, pero sí tendría que ser de acuerdo a estos parámetros objetivos, validados y sobre todo, con la certeza para la persona que contrata un plan de cómo va a ser su sistema de cobro, que eso yo creo que es algo también complejo hoy día. Eso es lo que quería compartir con ustedes. No sé si hay alguna pregunta adicional, señor presidente. Le agradezco mucho la posibilidad de hablar con usted.
No se te escucha, presidente. Está silenciado. Reiterar los agradecimientos a don Patricio Fernández, ha sido bastante claro con su posición y creo que coincidimos. Yo creo que las ISAPRES no pueden seguir ella en forma unilateral viendo el alza de sus planes. Creo que acá, usted lo ha dicho muy claro, acá la Superintendencia de Salud, el INE, cuentan hoy con un indicador referencial de costos de salud y ese se calcula anualmente. Y entonces, allí podríamos buscar una solución a este problema. Bien, muchas gracias, don Patricio. Pasamos al próximo tema, señores secretarios. Nos quedan un poco más de 15 minutos. Efectivamente, señor presidente, el tercer punto de esta citación, que está muy vinculado con la exposición que ha hecho el señor superintendente, es el proyecto de ley que suspende durante la vigencia de excepción constitucional de catástrofe, motivado por la pandemia de COVID-19, la facultad de las ISAPRES de modificar el precio base de los planes de salud en términos más onerosos para sus afiliados. Este proyecto es resultado de la fusión en la Cámara de Diputados de 3 mociones parlamentarias. Una de esas mociones, tengo entendido que fue de los miembros de la Comisión de Salud del Senado. Puedo verificarlo. Presidente. Senadora Goich. Yo entiendo que Sí, no. Que perdón, senadora, perdón, para darle el boletín 13.504-11. Sí, presidente, yo entiendo Que sobre presentamos eso. los miembros de la comisión. Son mociones de los diputados que se fusionaron, pero la que nosotros presentamos fue declarada inadmisible en el Senado y por eso no pueden... Así Están es. trámites distintos además, o sea, la nuestra no fue acogida a trámite. Secretario. Así es, señor presidente, debo corroborar lo que expresa la senadora señora Goich. Estas mociones son de los diputados Florcita Alarcón, Boris Barrera, Andrés Celis, Renato Garín, Tomás Hirsch, Jimena Osandón, Patricio Rosas, Raúl Soto, una. Otra de los señores Gabriel Boric, Diego Ibáñez, Gonzalo Vinter y Gael Diego Mans. Y la tercera del diputado señor Miguel Quispe. Presidente, ¿Sí? es que yo no, es la primera vez que vemos estas mociones unidas, entonces, si es que por favor el secretario nos puede hacer una relación. Que por lo menos yo no tengo mucha claridad de qué es lo que No, está ocurriendo. por supuesto, senadora, tiene toda la razón. Por eso que le voy a pedir al secretario que haga una relación y después pedir autorización a la comisión para que lo veamos, pidamos en sala, verlo en general y particular y seguimos el procedimiento. Hoy día no vamos a tomar ninguna determinación, senadora. Gracias, Secretario. presidente. Con su venia, señor presidente, este proyecto, como decía yo, que refunde las mociones 13.502, 13.503 y 13.504, suspende la facultad de las ISAPRES para adecuar los planes de salud durante la situación que indica. Está el proyecto en segundo trámite constitucional y primer trámite reglamentario y no tiene urgencia. Sus objetivos son impedir que las ISAPRES aumenten el precio de los planes de salud y el valor de las primas GES, o que disminuyan o limiten sus prestaciones y beneficios durante la vigencia de una alerta sanitaria decretada en razón de una epidemia o pandemia y hasta 180 días siguientes a la cessación de dicho estado. El proyecto se estructura en un artículo único permanente y un artículo transitorio. A juicio de la Secretaría, salvo mejor parecer de la Comisión, el proyecto es de quórum calificado de acuerdo con el ordinal 18º del artículo 19 de la Constitución Política de la República, en la medida que incursiona en un tema de seguridad social. Están relacionados con este proyecto de ley el DFL1 de Salud de 2005, que fija el texto refundido del decreto de ley 2763 y las leyes 18.933 y 18.469, o sea, las ISAPRES y el FONAS. Y está también en relación con la ley 21.247, que establece beneficios para padres, madres y cuidadores de niños o niñas en las condiciones que indica. Como decía, en opinión de la Secretaría, el proyecto es una
admisibilidad dudosa porque la materia que regula es de iniciativa exclusiva del Presidente de la República, de acuerdo con el ordinal sexto del inciso cuarto del artículo 65 de la Carta Fundamental, y las 3 mociones que refunde son de iniciativa de varios señores diputados. Es lo que puedo relatar, señores senadores, en esta instancia. Presidente. Perdón, quería agregar una cosa, que en sesión anterior la señora Goich, me parece, solicitó obtener las opiniones sobre admisibilidad que se había, porque esta discusión se dio también en la Cámara, y entiendo yo que se les repartió la discusión que está incluida en el informe de la Comisión de Salud de la Cámara entre las páginas 14 y 21, que las tengo a la vista, por si sus señorías no la han podido examinar, también se les podría dar lectura si les parece. Presidente. Y senadora. Gracias, presidente. Consultarle al secretario, eso se nos hizo llegar a los correos, ¿verdad? Así es, siempre se envía los correos junto con las cuentas. Perfecto, presidente, lo vamos a revisar ahí. Secretario, perdón, una consulta. Los proyectos, secretario, por su intermedio, presidente, hacen alusión a la declaración de estado de excepción o a cómo definen el tema de la pandemia, perdón, presidente, por su intermedio, secretario. Si me permite, señor presidente, vincula la medida excepcional a la vigencia de una alerta sanitaria decretada en razón de una epidemia o pandemia y hasta 180 días siguientes a la cesación de ese periodo. O sea, esa es la acotación. Sí, el proyecto, así, en sencillo, el proyecto es que no se permite el alza de los precios durante una alerta sanitaria, una emergencia sanitaria. Ese es el proyecto presentado. ¿Ah? No, yo tengo una consulta quizás de pura ignorancia mía al secretario. ¿Existe, porque lo que tenemos nosotros hoy es decretado un estado de excepción? Entonces mi pregunta es si es que jurídicamente a lo que hacen alusión está decretado hoy o no. Pero el estado de excepción es para la alerta sanitaria. No, pero lo que jurídicamente existe es el estado de excepción, ¿o no? Esto quizás estoy equivocada, estoy preguntándome. No, ninguno de los dos es abogado, así que vale la pregunta. Presidente. Sí, senadora, después que lo responde un abogado. Sí, sobre el punto sería súper bueno que Jaime González diera cuenta, porque, o sea, lo decreta, la alerta sanitaria lo decreta el ministro de Salud, es por un periodo más largo. La diferencia del estado de excepción constitucional, pero sería bueno para entender además desde cuándo está vigente y hasta cuándo podríamos esperar que esté vigente la alerta sanitaria en la decisión del ministro. Gracias, senadora. Presidente. Don Jaime. Presidente, muchas gracias. En relación a la consulta de la señora Fonver y la senadora Carolina Goich, hacer presente lo siguiente: la alerta sanitaria dictada por el Ministerio de Salud fue publicada en el Diario Oficial en febrero del año pasado. Un trámite jurídico distinto es la tramitación y publicación del estado de excepción constitucional, que está vigente hasta junio de este año. Y en ese sentido, es menester señalar que el decreto 4, que consagra la decreto de alerta sanitaria regulada por el Ministerio de Salud, ha sido modificada cada vez que hay modificaciones al plan paso a paso. Son dos documentos jurídicos distintos que, por decirlo en términos bien coloquiales, van por carriles o cuerdas separadas, pero que sin duda uno se fundamenta en el otro, dado el estado de catástrofe en el que nos encontramos, y que obviamente tiene consecuencias en varias de las leyes que ya hoy día están promulgadas por el Parlamento. Muchas gracias. Jaime, pero la alerta sanitaria ahora está vigente ¿hasta cuándo? Sigue vigente, senadora, aún no se ha dejado sin efecto, y hasta que cese el estado producido por la pandemia, la alerta sanitaria se debería mantener vigente. Bien. ¿Alguna otra consulta? Señor secretario. Presidente, sus órdenes. ¿Usted pidió un resumen, senadora Ena Bomber?
No, creo que sería súper bueno poder escuchar, si es que, porque no hemos escuchado invitados en este tema, entonces creo que sería importante poder, por lo menos a mí me parece relevante poder escuchar invitados en este tema y poder, yo entiendo que, y poder revisar las minutas que nos envió la Secretaría. Pero, Bien, yo le pido autorización a la comisión para que pidamos a la sala que podamos ver lo particular y generar este proyecto y hacemos los invitados, qué sé yo. Este es un asunto tan acotado, que se Presidente. refiere a un estado de excepción nada más. Esto termina el estado de excepción y se termina lo que le estamos dando. A lo mejor cuando terminemos ya no vamos a estar en estado de alerta sanitaria, en estado de excepción. Presidente, ¿me Pero permite? sí, yo creo que sería bueno verlo por lo que acaba de decir el superintendente. Acá, la verdad es que el DFL número 1, el 2500, del año 2005, establece que las ISAPRE tienen derecho a adecuar anualmente sus precios base en los planes complementarios de salud. Y vimos lo que acaba de decir, digamos, el superintendente. La superintendencia de salud cuenta hoy en día con un indicador referencial de costo de la salud. ¿Por qué tienen que ser ellos en forma unilateral con estos precios? Yo creo que esta es la oportunidad de revisar esto. ¿Ah? Si todos estamos conscientes que no puede, es la única institución en Chile que en forma unilateral puede alzar sus valores. Entonces aquí invitemos que sea a todo el mundo, pero no solamente aprovechemos la oportunidad de revisar en buena forma esto. Presidente. Bueno, ¿sí? No, presidente, Senador. contarle que nosotros habíamos presentado, los miembros de la comisión, todos, un proyecto de ley idéntico que fue declarado en su momento inadmisible por parte de la sala del Senado, como lo ha señalado Se dijo senadora. al comienzo de la discusión de este proyecto, senador. Sí, por eso mismo, pero quiero agregarlo, porque estoy en paralelo en transporte y telecomunicaciones, pero simplemente señalar que efectivamente este es un tema que nosotros debiéramos en tiempos de alerta sanitaria y en términos de durante dure la pandemia, por supuesto, congelar los reajustes de la ISAPRE y en definitiva dar una señal política potente. En esto yo no tengo ninguna duda ni ninguna dificultad, ni siquiera de orden ideológico. Yo quiero decir acá, nosotros hemos pedido el término de los abusos de la ISAPRE, y uno de esos términos de los abusos dice relación fundamentalmente con las alzas unilaterales de los planes de salud, que a mi juicio, salvo la explicación que da el superintendente respecto de ISAPRE, que es un tema que me gustaría tener mucho más antecedentes respecto a la situación que se encuentra, porque es poco explicable que se encuentra en una situación bastante compleja desde el punto de vista de que efectivamente los tratamientos médicos electivos se han suspendido y las primas por los seguros catastróficos siguen incrementando las utilidades. Por lo mismo, yo soy partidario, a pesar de que no hemos podido avanzar en el tema legislativo en sí, fue grueso, que termina con los 3 nudos críticos, a lo menos este tema debemos zanjarlo por el periodo de pandemia o el periodo de alerta sanitaria, pero de todas maneras. Así que yo por lo menos, yo estoy en esa posición, presidente. Simplemente aclararlo. Gracias, senador. Bien, solicito la autorización entonces para ir a sala de senador Girardi. Presidente, artículo único, perdone, un tema técnico. Como es de artículo único, nosotros estamos facultados para verlo en general y en particular. Entonces nosotros no necesitamos acuerdo de la sala. Entonces, si nos ponemos de acuerdo en un buen texto, podemos resolverlo hoy día mismo y mandarlo a la sala resuelto. No. Presidente, mire, yo creo que aquí hay 2 temas que me parecen importantes. Uno, yo creo que tenemos que discutir esto con la Secretaría del Senado, porque es totalmente paradojal y contradictorio que estemos tramitando proyectos de ley de la Cámara de Diputados y que en el caso, si lo presentamos los senadores, se declaren inadmisibles. O sea, es un absurdo. El mundo al revés, o sea, aquí tiene que haber una mínima coherencia. Entonces, yo quiero plantear este tema formalmente a la Secretaría, porque no me parece, no me parece que en una Cámara esto sea admisible y en la otra Cámara sea inadmisible. Entonces, tiene que haber, hay un problema acá de discernimiento. Lo segundo, yo no estoy de acuerdo con ENA de que esto requiera ningún tipo de especialista. O sea,
la evidencia del abuso y de la gravedad del tema tiene una urgencia. O sea, aquí ningún especialista nos va a señalar nada nuevo. Es solo un interés de que esto no se pueda resolver prontamente. Si aquí somos todos especialistas en este tema, ¿no? Llevamos años viendo cómo las ISAPRE abusan, depredan, cómo incluso en situaciones excepcionales como esta aumentan los costos de los planes. Por lo menos a mí me parece que, como dice Francisco, nosotros deberíamos probar esto en general y particular, mejorar el texto y hacerlo con celeridad, porque a mí me parece que la situación que está ocurriendo es totalmente inaceptable. Ningún especialista nos va a aportar ningún nuevo antecedente. Yo sé que ENA no ha sido parte de esta comisión, yo no la responsabilizo, pero nosotros somos doctores en abuso de la ISAPRE, ¿no? Porque hemos recibido decenas de veces esta información, la hemos analizado decenas de veces, y por lo tanto yo creo que esto tiene que tener una solución rápida, ¿no? Y no seguir dilatando situaciones que no requieren de nuevos antecedentes. Presidente. Senadora. No, presidente, yo entiendo que aquí hay una controversia jurídica respecto a si es admisible o no. Entonces, a eso es a lo que yo me refería. Okay. No, si este entonces, proyecto viene admisible en la Cámara de Diputados. Yo sé, presidente. Lo me dijo el propio senador Girardi. Ya, aquí hay dos opiniones distintas. Entonces, cuando hay opiniones distintas, creo que hay que escucharlas. Yo estoy planteando respecto a la admisibilidad, aquí hay dos posturas distintas. Y a eso era lo que yo me refería, que por lo menos uno tiene que poder tener el espacio en las comisiones en las que participa para poder formarse una opinión propia. Y por eso hay que escuchar a los especialistas. Yo a eso era lo que me refería. Gracias, presidente. Presidente, yo creo que tanto el senador Girardi, la senadora von Baer y la senadora Goich, que lo planteó en la sala del Senado, tienen un punto. A ver, ¿cuál es el punto? Nosotros estamos, o sea, este es un tema que estamos, además, contesten los miembros de la Comisión de Salud del Senado. Este no es un tema nuevo para nosotros. Este es un tema que hemos venido levantando hace 7, 8 años, incluso antes que llegaran algunos nuevos miembros de a la Comisión de Salud. Y ciertamente me parece inconsistente que la mesa del Senado tenga un tratamiento distinto para una iniciativa que surge de los senadores de la Comisión de Salud y uno que viene de la Cámara de Diputados. En eso estamos todos de acuerdo, que tenemos un problema de que o no dialogan o no se aplica un criterio idéntico. De hecho, usted, presidente, fue uno de los autores principales de uno de los proyectos. Con el senador Girardi hemos presentado otro, con la senadora Goich hemos presentado otro, o sea, todos consistentes en esta misma dirección. Entonces, lo que yo planteo es lo siguiente: ¿por qué no revisamos el proyecto? Le damos una formulación, lo presentamos resolviendo los problemas de criterio que tiene que plantea buenamente la senadora von Baer, y finalmente logramos que este proyecto se presente por el Senado, le damos la tramitación respectiva, resolviendo todos los problemas de admisibilidad, para no tener un problema de que esto llegue al Tribunal Constitucional, porque en definitiva, como hay una disparidad entre ambas cámaras, podemos sacar el proyecto y esto termine entrampado en el Tribunal Constitucional. ¿Y sabe lo que pasa, senador? Sí. Pero ¿sabe lo que pasa? Que los problemas son hoy día. Si empezamos de nuevo a redactar un nuevo proyecto, vamos a llegar al año 2025. Pues este proyecto lo podemos sacar real. Si quieren llegar al Tribunal Constitucional, que lleguen. Fabín, pero no nos pueden coartar la libertad que nosotros tenemos. Si estoy con usted, el término que hay que hacerlo ahora. Le estoy yo creo que este proyecto no lo sacamos el jueves. Este proyecto no es de ahora, ya es del año pasado. Es del inicio de la pandemia. Bueno, yo voy a aprobarlo, si no tengo problema. A mí no me diga eso, porque yo lo voy a aprobar. A mí me gustaría someterlo a votación hoy día y que más adelante, si es inadmisible, lo declaren inadmisible. Porque más encima, las dos opiniones de admisibilidad están en los documentos que están en este proyecto y los tienen ustedes. Cada cual lo tiene. Presidente. ¿Sí? Presidente, discúlpeme. Sí. Yo quiero como un poco, calmémonos. No tiene ningún sentido esta discusión así. Yo lo único que estoy pidiendo es poder revisar el tema de la admisibilidad. Yo tengo mis dudas ahí. Entiendo que el secretario mandó los temas al correo. Perfecto, no hay problema. Yo le pido que esto lo podamos discutir a fondo. No tengo ningún problema de discutirlo.
Me gustaría escuchar también la opinión del Ejecutivo, pero discúlpeme y no me malinterprete. Son las 11:32, yo a las 11:30, disculpe en serio, no quiero que aquí se malinterprete mi postura. Son las 11:30, yo tengo una reunión a las 11:30 regional. Entonces, yo lo que le pediría es que lo veamos, yo no tengo problema, y yo quisiera escuchar a algunas personas que se refieran respecto al tema de constitucionalidad. Estoy en mi derecho también yo, ¿ya? Y no quiero que me hagan segundas ni terceras lecturas, pero yo de verdad estoy en mi derecho, ¿ya? Entonces, gracias, presidente. Presidente, mire, yo le quiero pedir ¿Sí? algo. Cuando hay discusión sobre admisibilidad, la votamos en la comisión y se resuelve. Después se discutirá en la sala y se volverá. Yo creo que cada uno tiene acá su convicción respecto a si esto es admisible o no es admisible. Y yo creo que la manera de expresarlo es votando. Yo creo que ENA, si considera que es inadmisible, tiene todo el derecho a votar en contra. Senador, yo lo que estoy pidiendo... Lo que pasa es que a mí nadie me va a convencer de esto, ENA. Yo voy a Pero votar a si yo favor. no te quiero convencer, Guido, yo quiero que respeten mi derecho. Nada, No, pero no quiero lo que convencer de nada. Quiero que Yo también, respeten mi derecho, nada más. Es todo lo que... tu Y mi derecho derecho es a escuchar y a formarme una opinión. Eso es todo. pero yo lo que Ninguno. pido es que lo votemos, presidente, porque tiene urgencia. Y Está cada bien, cual no tiene sabe muy urgencia. bien. Del Ejecutivo no. A mí ninguna persona me va a convencer si esto es Está bien, si admisible. nadie te quiere convencer a ti, Guido, de verdad que no. Nadie. Presidente, para ayudar, quiero hacerle una propuesta. A ver, Porque yo solicité, de hecho, cuando ingresó en la cuenta este proyecto que venía de la Cámara, solicité un informe a la mesa que nos hiciera la relación respecto al proyecto que habíamos presentado a los senadores, que fue declarado inadmisible, y los contenidos de este. Ese informe ya está, entonces partamos la próxima sesión revisando los contenidos de ese informe. Está el espacio para revisar el informe en derecho que sustentó la decisión de la Cámara, así lo conversamos con Miguel Landero directamente y entiendo que esos documentos se nos remitieron, entonces que eso se pueda presentar brevemente en la próxima sesión, si es necesario una votación ahí lo hacemos. Yo entiendo que la senadora está en su pleno derecho en lo que está pidiendo, independiente de que tengamos posturas distintas, o sea, creo que es súper legítimo y además ese trabajo ya está hecho. Pero quiero reiterar algo, esto no sería necesario si las ISAPRES entendieran que es inaceptable que aumenten el precio del plan este año. O sea, con el indicador que hay, que es negativo, eso facilitaría. Entonces, es lamentable. Yo entiendo la urgencia respecto de la gente acá, de dar certeza de qué va a pasar, pero hacer el llamado una vez más a que las ISAPRES entiendan que en esto tienen que hacer de su parte y poner de su parte respecto de la pandemia. Bien, entonces la próxima sesión, yo voy a colocar en primer lugar este tema. Vamos a ver la admisibilidad, la votamos y vamos a votar el proyecto. Perfecto, presidente. Están los documentos, digamos, las opiniones de admisibilidad o inadmisibilidad en los documentos que se le envió la semana pasada. Discúlpeme, yo tengo que retirarme. Habiéndose Presidente. cumplido el plazo, en primer lugar, no, presidente, de la próxima sesión, votamos este proyecto. 10 segundos. Pero después de sacar acoso, presidente, para que no Francisco nos... 10 segundos. No, Por simplemente favor. volver a reiterar el llamado que hace la senadora Goich. A mí me parece inconsistente que las ISAPRES insistan una y otra vez, abusando de los afiliados de las ISAPRES, a subir los planes de salud. Y yo quiero nuevamente, tal como lo hicimos en la gestión de la presidencia anterior, todos los miembros de la comisión, y que logramos con la senadora Goich, que se suspendieran las primas en los planes de salud, que todavía no sabemos a cuántos benefició, que ese es un tema que todavía el superintendente de salud no puede responder, pero de buena leche, yo digo, porque yo tengo una extraordinaria opinión del superintendente de salud, que es un buen superintendente de salud y que ha tomado las cosas en serio, pero lo quiero decir acá, es inconsistente que las ISAPRES sigan permanentemente abusando de los afiliados, y yo hago nuevamente el llamado, independientemente de que legislemos, yo voy a votar a favor, que acá se requiere que las ISAPRES entiendan que ellas mismas están delegitimando el sistema de provisión mixta de salud, y eso es el tema que quería dejar en claro y que quedara en acta. Eso era, presidente. Muy bien. Habiéndose cumplido el objeto de la sesión, se levanta. Recording stopped. Oye, Guido, ¿dónde estás? Que tiene ese